Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que, ay, madre mía, necesito sentarme. Porque lo que les voy a contar es bomba, bomba, bomba. Y no es cualquier bomba, no. Es una bomba que involucra a dos de las personas más queridas de la televisión turca, dos nombres que hacen temblar a las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos? Porque prepárense, porque hoy vamos a desglosar todo sobre ese evento exclusivo que nos tiene a todos en vilo. Rumores, especulaciones, fotos, vídeos. Todo, absolutamente todo lo que sabemos sobre esta posible reconciliación. Y créanme, la información es jugosa, muy jugosa. Antes de que sigamos, y para que no se pierdan nada de esta y otras noticias candentes del mundo del espectáculo, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ningún vídeo. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Además, así estarán al tanto de todos los chismes y las últimas novedades. Bueno, ahora sí, arrancamos. Como dice el título, el tema central es, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Juntos? ¿Reconciliación a la vista? La pregunta del millón, la que todos nos hacemos desde hace semanas, y para la cual, por fin, tenemos algunas respuestas, o al menos, indicios muy fuertes. Todo empezó con un evento, digamos, especial. Un evento al que asistieron, sí, adivinaron. Kerem y Hande. Y no solo eso, sino que hay fotos, vídeos, pruebas. Que nos hacen pensar que algo está pasando entre ellos. Un evento, llamémoslo íntimo, digamos que no era cualquier alfombra roja, con flashes y paparazzi por doquier. Era un evento más, discreto. Algo más, privado. Los rumores de una posible reconciliación llevan circulando ya un tiempo. Después de su ruptura, que fue, digamos, bastante sonada y comentada, sobre todo por la cantidad de fans que tenía la pareja, y que sigue teniendo. Después de todo, fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas de la televisión turca. La química entre ellos en Love is in the Air, o Senkal Kam, para los puristas, fue innegable, y la conexión que se percibía en la vida real traspasaba la pantalla. La ruptura, por lo tanto, dolió, y mucho, a sus seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas que se quisieron mucho, se separan, pero la chispa sigue ahí? ¿Qué pasa cuando la química, el cariño y la conexión no se extinguen del todo? Pues, la respuesta, al parecer, es este evento exclusivo del que tanto estamos hablando. Las fuentes que tenemos son, por supuesto, diversas. Por un lado, están las fotos y vídeos que se filtraron, porque, claro, en estos tiempos de redes sociales, nada es completamente secreto. Imágenes que muestran a Kerem y Hande, aparentemente, muy juntos. Conversando, sonriendo, mirándose. Con esa mirada que, bueno, ya saben, esa mirada que delata algo más que amistad. Por otro lado, tenemos los testimonios de personas que estuvieron presentes en el evento, o que tienen información de primera mano. Obviamente, no podemos revelar las fuentes, la confidencialidad es sagrada, pero sí podemos decirles que la información que tenemos es bastante consistente, alentadora. Y, por último, tenemos las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, un hervidero de especulaciones. Fans que analizan cada foto, cada like, cada comentario. Detectives aficionados que no dejan escapar un detalle. Analizando expresiones, gestos, incluso la ropa que llevan puesta. Analizando sus redes sociales, podemos ver que, aunque no hay una declaración oficial, sí hay un silencio. Un silencio que dice mucho. Han evitado hacer declaraciones directas sobre su relación, pero tampoco han negado las especulaciones. Y, ¿saben qué? Ese silencio, en el mundo del espectáculo,
a veces es más revelador que cualquier palabra. ¿Qué más sabemos sobre este evento en particular? Pues, como les dije, no era un evento público. Era algo más privado. Un evento donde, aparentemente, la atmósfera era relajada, distendida. Un ambiente propicio para la reconciliación. Para charlar, para reír, para recordar viejos tiempos, y tal vez, para empezar a escribir una nueva historia. Se dice que el evento duró varias horas, y que Kerem y Ande estuvieron juntos la mayor parte del tiempo. Y, según fuentes cercanas, la complicidad entre ellos era innegable. Ya saben, esas miradas, esas risas, esos pequeños gestos que delatan algo más que amistad. Además, se habla de conversaciones profundas, de discusiones sobre el pasado, sobre el futuro, sobre todo aquello que los llevó a separarse. Parece que ambos están dispuestos a analizar sus errores, a perdonar, a aprender de la experiencia, y tal vez, a darle una nueva oportunidad al amor. Es importante señalar que, por el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Ni Kerem, ni Ande han hecho declaraciones públicas sobre el evento ni sobre una posible reconciliación. Pero, como les dije, el silencio a veces es la respuesta más elocuente. Y las imágenes, los testimonios, todo apunta a que algo está pasando. Algo bonito. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una reconciliación oficial? ¿Están saliendo de nuevo? ¿Es solo una amistad renovada? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad está ahí. Y eso, para los fans de la pareja, es motivo de alegría. Lo más probable es que no tengamos una confirmación oficial de la noche a la mañana. Quizás, en un principio, quieran mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos. Quizás, necesiten tiempo para reconstruir la confianza, para volver a sentirse cómodos el uno con el otro. Pero, ¿saben qué? Yo creo que, pase lo que pase, se merecen ser felices. Ambos son personas increíbles, talentosas, y se merecen encontrar el amor. Y si ese amor es el uno con el otro, pues, qué mejor. Ahora, hablemos un poco más sobre ellos individualmente, para que entendamos mejor el contexto. Kerem Bürsin, además de ser un actor talentosísimo, es un hombre con un carisma innegable. Su profesionalismo, su compromiso con su trabajo, y su forma de ser, lo hacen un ícono. En las redes sociales, Kerem siempre ha sido muy activo, compartiendo sus proyectos, sus pensamientos, y defendiendo causas sociales. En cuanto a Hande Erçel, una de las actrices más importantes del momento. Su belleza, su talento y su cercanía con el público la han convertido en una estrella. Hande, al igual que Kerem, es muy activa en redes sociales, compartiendo su vida, sus proyectos y sus pensamientos. Es una persona muy comprometida con causas sociales y siempre está dispuesta a ayudar. Ambos, por su parte, han demostrado ser personas maduras, conscientes de sus responsabilidades y de la influencia que tienen sobre sus fans. Y, por eso, creo que la decisión que tomen sobre su relación será meditada y respetuosa con todos. En cuanto a los detalles del evento, como les dije, la información es limitada. Pero, según algunas fuentes, la atmósfera era muy romántica. Se habla de música suave, de luces tenues, de una decoración íntima. Un ambiente que propiciaba la conversación, el acercamiento, el reencuentro. ¿Quiénes más estuvieron presentes? Eso es algo que, de momento, no sabemos con certeza. Pero lo más probable es que el círculo fuera reducido, compuesto por amigos cercanos y personas de confianza. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Anunciarán oficialmente su reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero, por el momento, nos queda la esperanza, la ilusión, y las ganas de seguir soñando con su amor. Ahora,
analicemos un poco las posibles razones por las que podrían estar dándose una nueva oportunidad, entrando en más detalles y profundizando en cada uno de los puntos clave. *** 1. La innegable química ***. Como mencionamos, la química entre Kerem y Ande fue, y sigue siendo, innegable. Esa chispa que encendieron en Love is in the Air trascendió la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la conexión que se percibía, todo eso generó un fervor entre los fans que aún perdura. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que una química sea tan especial? No es solo cuestión de buena apariencia. Es la combinación de varios factores. Atracción el componente más evidente. Es la admiración mutua, el atractivo físico y la conexión inicial que te lleva a querer conocer a la otra persona. En el caso de Kerem y Ande, la atracción era palpable, tanto en su trabajo como en sus apariciones públicas. Compatibilidad no solo se trata de gustarse, sino de encajar. Compartir intereses, valores y formas de ver la vida es fundamental. Parece que, a pesar de las diferencias, Kerem y Ande encontraron un punto de equilibrio en su relación, una base sólida para construir algo. Complicidad es la capacidad de entenderse sin palabras. Es reírse de los mismos chistes, de terminar las frases del otro, de saber lo que el otro piensa con una simple mirada. La complicidad es un lenguaje secreto que refuerza la conexión y los hace sentir más cercanos. Energía la química también se trata de la energía que se genera entre dos personas. Es esa sensación de sentirse bien, de estar cómodos, de poder ser uno mismo sin máscaras. La energía que desprendían Kerem y Ande era vibrante, positiva y contagiaba a todos los que los rodeaban. Y esta química, como ya he dicho, no se evapora de la noche a la mañana. Es posible que, a pesar de la ruptura, la atracción, la compatibilidad y la complicidad aún estén presentes, latentes, esperando ser reactivadas. El evento íntimo podría haber sido el catalizador que necesitaban para redescubrir esa magia, esa chispa que los unió en un principio. *2. Madurez y crecimiento personal *. Otro factor crucial es el crecimiento personal que ambos han experimentado desde su separación. Una ruptura, por dolorosa que sea, puede ser una oportunidad para aprender, para madurar y para evolucionar como personas. ¿Qué significa esto en el caso de Kerem y Ande? Autoconocimiento ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre sí mismos, sobre sus necesidades, sus deseos y sus errores. Han podido identificar qué funcionó y qué no en la relación, y han aprendido a comunicarse mejor consigo mismos y con los demás. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia el otro, es fundamental para una reconciliación. Implica dejar atrás el resentimiento, la culpa y el dolor, y abrirse a una nueva oportunidad. Kerem y Ande parecen haber transitado ese camino, mostrando señales de haber superado los obstáculos que los llevaron a separarse. Empatía la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y sus perspectivas, es esencial para fortalecer cualquier relación. La madurez implica desarrollar la empatía, lo que permite a Kerem y Ande comprender mejor las necesidades y las emociones del otro. Cambios de hábitos quizás ambos hayan realizado ajustes en sus vidas, en sus rutinas, en sus formas de relacionarse. Podrían haber aprendido a manejar mejor el estrés, a priorizar el tiempo juntos o a comunicar sus necesidades de forma más clara y efectiva. La madurez, entonces, se convierte en un ingrediente clave para una posible reconciliación. Les brinda las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de una relación de forma más efectiva,
para construir una base sólida y para evitar repetir los errores del pasado. Asterisco 3. El cariño y el respeto mutuo asterisco. A pesar de la ruptura, Kerem y Yandé siempre han mantenido un respeto mutuo. Esto es fundamental, porque la falta de respeto es una de las principales causas de conflicto en las relaciones. El respeto implica asterisco valorar la opinión del otro asterisco escuchar activamente, tener en cuenta las necesidades y los deseos de la otra persona, y no menospreciar sus sentimientos. Asterisco apoyar los sueños y metas del otro asterisco celebrar los logros, alentar los esfuerzos y estar presente en los momentos difíciles. Asterisco mantener la privacidad asterisco respetar los límites, no invadir el espacio personal y no compartir información privada sin el consentimiento del otro. Asterisco comunicación abierta y honesta asterisco expresar los sentimientos, las preocupaciones y las necesidades de forma clara y respetuosa. El hecho de que Kerem y Yandé hayan mantenido el respeto mutuo, incluso después de la ruptura, demuestra que hay una base sólida para una posible reconciliación. Significa que se valoran, que se preocupan por el bienestar del otro, y que están dispuestos a mantener una relación sana y respetuosa. Esto es un punto de partida muy valioso, ya que facilita la comunicación, la confianza y la superación de los conflictos. Asterisco 4. El apoyo incondicional de los fans asterisco. La influencia de los fans en la vida de las celebridades es innegable. En el caso de Kerem y Yandé, la legión de seguidores que los adoran es enorme, y su apoyo podría ser un factor importante en su posible reconciliación. ¿De qué manera? Asterisco aceptación y celebración asterisco los fans que aman a la pareja estarían encantados con la noticia de una reconciliación. Celebrarían su unión, expresarían su alegría y les brindarían su apoyo incondicional. Asterisco presión social positiva asterisco la presión social, en este caso, sería favorable. Los fans alentarían a la pareja a darse una nueva oportunidad, y les recordarían la química, el cariño y la conexión que los unía. Asterisco creación de un entorno positivo asterisco el apoyo de los fans podría crear un ambiente positivo y favorable para la relación. Les daría confianza, seguridad y la certeza de que son amados y aceptados por una gran comunidad. Asterisco movilización en redes sociales asterisco los fans podrían usar las redes sociales para expresar su apoyo, para compartir fotos y vídeos de la pareja, y para crear mensajes positivos que fortalezcan su vínculo. Es importante destacar que el apoyo de los fans no es una garantía de éxito, pero sí puede ser un factor de motivación, de ánimo y de validación. Saber que hay miles de personas que creen en su amor, que los apoyan y que desean su felicidad, podría ser un impulso para Kerem y Yandé. Asterisco 5. El amor, un sentimiento que nunca se fue, asterisco. Finalmente, llegamos al factor más importante, el amor. Es posible que el amor entre Kerem y Yandé nunca se haya extinguido por completo. Es posible que solo necesitara una nueva oportunidad para florecer. El amor es un sentimiento complejo, con diferentes matices y grados de intensidad. Es posible que, a pesar de la ruptura, el cariño, la admiración y la conexión emocional aún estuvieran presentes en sus corazones. Asterisco reconexión emocional asterisco el evento íntimo podría haber sido la ocasión perfecta para reconectar emocionalmente. Compartir recuerdos, expresar sentimientos y revivir la intimidad emocional podría haber sido el punto de partida para una nueva historia. Asterisco desarrollo de la intimidad asterisco el amor no es solo atracción física. También implica compartir una intimidad emocional, intelectual y espiritual. Quizás, en el evento, Kerem y Yandé hayan tenido la oportunidad de profundizar en su conexión,
de abrir sus corazones y de construir una nueva intimidad. Aceptación de los errores. Amar implica aceptar los errores del otro, perdonar y seguir adelante. Quizás, en este nuevo encuentro, ambos hayan sido capaces de perdonar los errores del pasado, de aprender de la experiencia y de construir una relación más sólida y saludable. Renovación de la esperanza. El amor es esperanza. Es creer en el futuro, en la posibilidad de ser felices, de construir una vida juntos. Quizás, en este momento, Kerem y And estén renovando su esperanza, creyendo en la posibilidad de un futuro juntos. El amor, entonces, es el ingrediente secreto. Es la fuerza que impulsa la reconciliación, la que da sentido a la relación y la que les permite superar los obstáculos. Si el amor aún está presente, si el cariño y la conexión no se han extinguido, la posibilidad de una nueva oportunidad es real y tangible. Analizando el evento íntimo, detalles y especulaciones. Ahora, profundicemos un poco más en los detalles del evento íntimo que desencadenó todos estos rumores. ¿Qué sabemos realmente? ¿Qué tipo de ambiente se creó? ¿Qué elementos sugieren una posible reconciliación? Lugar. Aunque no se ha revelado la ubicación exacta, se especula que el evento se llevó a cabo en un lugar privado, posiblemente un restaurante exclusivo, una casa particular o un lugar discreto donde pudieran disfrutar de la compañía mutua sin la presión de los medios. Atmósfera. Fuentes cercanas sugieren que el ambiente era romántico, relajado y propicio para la conversación. Se habla de música suave, luces tenues, una decoración íntima y una atmósfera que invitaba a la cercanía y al acercamiento. Duración. El evento habría durado varias horas, lo que sugiere que Kerem y And tuvieron tiempo suficiente para charlar, recordar viejos tiempos y construir una nueva conexión. Interacción. Las fotos y los vídeos filtrados muestran a Kerem y And muy juntos, sonriendo, conversando y mirándose con esa mirada que, como ya hemos dicho, delata algo más que amistad. Los testigos aseguran que la complicidad entre ellos era innegable. Conversaciones. Se especula que las conversaciones fueron profundas, sinceras y significativas. Habrían abordado temas como el pasado, el futuro, los errores cometidos y las oportunidades para construir una nueva relación. Otros asistentes. Si bien no se conocen todos los nombres, se cree que la lista de invitados fue reducida, compuesta por amigos cercanos y personas de confianza que conocían la historia de la pareja y que podían apoyar su posible reconciliación. Protocolo. Dada la naturaleza privada del evento, es probable que se hayan tomado precauciones para evitar filtraciones. Sin embargo, en la era de las redes sociales, es casi imposible mantener todo en secreto, y las fotos y los vídeos terminaron revelando la verdad. Redes sociales, el campo de batalla de las especulaciones. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de las especulaciones y el análisis minucioso de cada detalle. Los fans, convertidos en detectives aficionados, han diseccionado cada foto, cada vídeo, cada like y cada comentario en busca de pistas. ¿Qué se ha descubierto? Análisis de fotos. Los fans han analizado las fotos con lupa, buscando señales de contacto físico, miradas cómplices y gestos que sugieran afecto. Han estudiado la postura corporal, la ropa que llevaban puesta y los accesorios, en busca de pistas sobre su estado de ánimo y su relación. Análisis de vídeos. Los vídeos han sido especialmente reveladores, mostrando a Kerem y And interactuando de forma cercana y cariñosa. Los fans han prestado atención a sus gestos, sus expresiones faciales y la forma en que se relacionaban.
Asterisco 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 likes y comentarios asterisco asterisco los likes y los comentarios en las redes sociales se han convertido en un elemento clave de análisis. Los fans han examinado si Kerem y Yandhi se siguen en las redes, si se dan likes a las publicaciones del otro y si interactúan en los comentarios. Asterisco 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 mensajes cifrados asterisco asterisco algunos fans creen que Kerem y Yandhi podrían estar utilizando mensajes cifrados, utilizando símbolos, emojis y referencias sutiles para comunicarse indirectamente. Asterisco 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 creación de hashtags asterisco asterisco los fans han creado hashtags específicos para apoyar la posible reconciliación, y estos hashtags se han convertido en tendencia, generando un gran movimiento en las redes sociales. Asterisco asterisco el silencio, una respuesta en sí mismo, asterisco asterisco. En medio de todas las especulaciones, el silencio de Kerem y Yandhi ha sido interpretado de diferentes maneras. ¿Qué significa este silencio? Asterisco 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 privacidad asterisco asterisco podrían estar decididos a mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos. Quieren proteger su intimidad y evitar la presión de los medios. Asterisco 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 tiempo asterisco asterisco necesitan tiempo para reconstruir la confianza y para evaluar su relación sin la interferencia externa. Asterisco 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 estrategia asterisco asterisco podrían estar utilizando el silencio como estrategia, para generar expectación y mantener la intriga. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco quieren respetar la historia de la relación y evitar declaraciones apresuradas o contradictorias. Asterisco 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 aprobación asterisco asterisco esperan el momento adecuado para confirmar o negar los rumores. El silencio, en el mundo del espectáculo, a veces es más revelador que cualquier palabra. En este caso, podría ser una señal de que están tomando las cosas con calma, que están priorizando su relación y que quieren asegurarse de tomar la mejor decisión. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué nos depara el futuro para Kerem y Yandhi? Nadie lo sabe con certeza, pero podemos hacer algunas conjeturas. Asterisco 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 confirmación oficial asterisco asterisco es posible que, en algún momento, confirmen oficialmente su reconciliación. Podrían hacerlo a través de un comunicado, una publicación en redes sociales o una aparición pública. Asterisco 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 nuevo romance asterisco asterisco podrían optar por mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos. Quizás quieran disfrutar de su amor sin la presión de los medios. Asterisco 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 nuevos proyectos asterisco asterisco es posible que colaboren en nuevos proyectos profesionales, lo que generaría aún más expectación y entusiasmo entre sus fans. Asterisco 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 felicidad asterisco asterisco lo más importante es que sean felices. Se merecen encontrar el amor y disfrutar de una vida plena. Asterisco 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 apoyo continuo asterisco asterisco los fans seguirán apoyándolos incondicionalmente, independientemente de la decisión que tomen. Asterisco asterisco conclusión, la esperanza es lo último que se pierde asterisco asterisco. En resumen, el evento íntimo del que hablamos ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Yandhi Erçel. Fotos, vídeos, testimonios, análisis en redes sociales y el silencio de los protagonistas apuntan a que algo está pasando. Algo bonito. Si se trata de una reconciliación oficial, de un nuevo romance, o simplemente de una amistad renovada, solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que, a pesar de la incertidumbre, la posibilidad está ahí. Y eso, para los fans de la pareja, es motivo de alegría. Les agradezco mucho por acompañarme en este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.